Si piensas en Pinocho, seguramente piensas en la versión animada de Disney, una llena de magia e inocencia. Pero Pinocho no siempre fue así, y es que ha pasado por muchos cambios para verse menos perturbador y psicópata. Por eso, hoy te hablaremos de su historia y evolución. El original era todo un demonio de madera, que no fue pensado para ser un cuento infantil. Se vestía más como un adulto y no era para nada tierno. Este Pinocho maltrataba a Geppetto, aplastó a sangre fría a Pepe el Grillo y realmente solo hizo una cosa buena en todo el cuento original: evitar que quemaran a otras marionetas tan locas como él. A pesar de ser así, Pinocho igual tenía la meta de convertirse en un niño de verdad. Muchos expertos creen que este Pinocho tiene toquecitos de propaganda de los masones, una organización secreta, por no decir secta, ya que Carlo Collodi, su escritor original, sí pertenecía a estos. La primera versión en español ya lo hizo un poco más para niños, aunque no del todo. Se mantuvo mucho el mensaje original de Pinocho. Esta adaptación igual fue un cuento escrito, pero ya con dibujitos y un cambio en el diseño de Pinocho, donde ahora se le ve más elegante. Pinocho para las escuelas, o también conocido como el nuevo Pinocho, fue una famosa adaptación literaria que usó el personaje para que los niños pudieran leerlo totalmente por su cuenta, además de que lograron aprender cosas. Incluso se hizo de pasta gruesa con una cubierta de tela, para que de esta forma pudiera lavarse del chocolate y sus manos llenas de chetos de los niños. Llegó a los cómics muchas veces, pero igual era ese Pinocho más infantil, y comenzó a compartir aventuras con otros personajes, dependiendo de su dibujante. Alrededor del mundo eran muchos los que creaban historias, aunque eso sí, unos le echaban más detalle que otros. La que es considerada una obra maestra fue la primera película de Pinocho, hecha por Disney en los 40s. Como película animada, sí fue muy complicada de hacer para esos tiempos, y en cuanto a la historia de Pinocho, se terminó por quitar todo ese lado oscuro del personaje. Ahora solo era un niño inocente que no distinguía el bien del mal, y se veía mucho más chiquito de edad. Hasta le pusieron ropa muy colorida y un sombrerito con una pluma. Igual, Disney puso una moraleja para que los niños se portaran bien y no anduvieran fumando y fueran a la escuela. Además, le dieron más protagonismo a la hada madrina, que en el cuento original sí existe, pero no hace gran cosa. Aún así, sí existe una película con el Pinocho original, el que es todo un psicópata, pero no tuvo tanto reconocimiento porque el de Disney ya había salido. Pero esta película, italiana igualito que Pinocho, se hizo con la ayuda de los nietos del escritor original del cuento, y quisieron que fuera lo más igualita posible. Se llamó Las Fantasías de Pinocho, y aunque no le fue mal en el cine, no le ganó al Pinocho de Disney, excepto en Italia. Luego se ve que sí está basada en el cuento original, pues se ve muy oscura, literalmente. Y además, Geppetto aquí es rubio por alguna razón. El primer live action de Pinocho, llegó en el 72. Igual fue hecha para el público infantil, y aunque casi nadie la recuerda, en Italia sí fue un éxito. Y las pocas personas que la vieron, sí le dieron muy buena calificación. El diseño de ese Pinocho se pinta para ser uno de los más perturbadores y siniestros. Una copia de la de Disney. Es una película animada del 92 exclusiva de cassettes, un aparato muy vintage. Y seguramente los papás la compraban pensando que era la de Disney. Es que parece que nada más hicieron copy-paste. Otro live action, el cual es olvidable, pero aún así gustó más que el de Disney. En Italia otra vez, y fue una de las producciones italianas más caras de la historia, costando $41 millones. Y se nota, el Pinocho estaba bien diseñado para ser de 2002. Lo más curioso de la película no es que sí sea basado en el cuento original, sino que fue dirigida, escrita y protagonizada por el mismo señor Roberto Benigni. Probablemente con lo cara que salió, no le alcanzó para contratar más. En Estados Unidos tuvo muy malas críticas y casi nada de público. En otros países fue medio olvidada. La mejor versión de todos los tiempos, porque cambió todo. Marcó un antes y un después en la historia de Pinocho. Pinocho 3000. Ya, en serio, la única diferencia importante es que Pinocho es un robot y no un muñeco de madera. Y ocurre en el futuro.
y ya no hay más, eso es lo único novedoso. Obviamente es de bajo presupuesto, pero al menos demuestra que el cuento original es tan universal que se puede adaptar de muchas maneras. Pinocho en el teatro. Se vio pocas veces, pero en 2007 llegó una ópera que tuvo buena recepción y se ve bastante bien. Aunque en ocasiones recuerda las escenas de Breaking Bad como esta. La versión británica no le ganó a ninguna otra, y es que es de las que tienen peores calificaciones. Solo salió para la tele y además, aquí Geppetto parece más un luchador retirado y el póster se parece a una de esas películas indias donde todo el mundo baila. Nuestro Pinocho y el que hace mejores bromas no es otro más que el de Shrek. Es irónico que siendo solo un personaje más cómico, sí es mejor adaptación que muchas otras versiones de la lista. Cierto, no aportó nada a la historia de Pinocho, pero sí lo queremos mucho. Como dato, el remake le copió algo a este Pinocho, ya que cuando rescata a Shrek y a Burro, en la segunda película, usan la habilidad de su nariz para que Jengibre alcance a poner la llave en los candados, y en el remake, Pinocho escapa exactamente igual, solo que en vez de Jengibre es Pepe el Grillo, quien recorre la nariz de Pinocho. Hizo otro cameo. Además de salir en Shrek, apareció en la película de Pixar y Disney, Luca, y es que ambas historias pasan en Italia, así que era casi obligatorio, aunque aquí solo es un cameo chiquitito, pero es una referencia al cuento original. Es curioso que a pesar de ser el cuento original, el Pinocho de la portada se ve muy tierno y feliz, lo que sabemos que es una gran mentira. El peor remake de Disney, el que cambió el mensaje original del cuento. Este fue el que cambió el mensaje original del cuento y también el mensaje que pusieron en la película original. Un mensaje que está bonito, pero lo ejecutaron mal. Muy mal. Aunque llamó la atención, por polémica más que por ser buena, no le llega a la versión original de Disney, que es considerada obra maestra. La versión más oscura y retorcida, la de Guillermo del Toro, resulta ser también la versión más aceptada. Y no solo porque es la más nueva, sino que es la que mete más temas nuevos, personajes nuevos, sin dejar de lado las cositas que presenta el cuento original. Y es que también cambian el mensaje a uno que parece ser muy diferente, pero no pierde ese toque mágico de Pinocho. Además, su diseño es el más original, y por estar hecha en stop motion y al ver que Pinocho se ve menos humano, aquí ni ropa usa. Solo nos habla de nuevo que la historia es muy universal y se puede adaptar a cualquier tema. Aunque bueno, esto lo vimos por primera vez en Pinocho 3000. Pinocho 3000 es mejor que Pinocho Remake. Pero ¿ustedes qué opinan acerca de todos estos cambios por los que atravesó Pinocho? ¿Cuál es su versión favorita? Dejen su respuesta en los comentarios.